Bueno, jóvenes, tengan buenas noches. En esta oportunidad vamos a iniciar lo que es el módulo de motor de combustión interna y sistemas auxiliares. Para eso voy a compartir mi pantalla. Vamos a ver si aparece acá. Vamos acá. Compartir. Solo les voy a mostrar cómo es el... ¿Me avisas, José Manuel, si logras ver ahí? Ahí está, profe, dale. Y sí, mira. ¿Se mira? Sí. Bueno, muy bien. Entonces, mira, acá vamos a iniciar con lo que es... Ahí va a cargar. Ahí está, mire. Mantenimiento del motor de combustión interna, gasolina y sus sistemas auxiliares del automóvil. Va, ese es el módulo. Y vamos a iniciar con el resultado de aprendizaje número 1, que es, lo voy a agrandar. Se mira ahí, ¿verdad, José Manuel? No tanto, pero ahí va. Ahí. Se mira muy grueso. Ahí sí. Ah, bueno. Dice proveer mantenimiento al sistema de distribución y cabeza de cilindro del motor de combustión interna. Muy bien. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a iniciar así. El motor de combustión interna a gasolina del automóvil. Ya, bueno. No se van a asustar ahí porque voy a salir. Luego voy a abrir el PowerPoint. Ahí no se mira, ¿verdad, José Manuel? No, Vaya, no entonces se mira. ahorita le voy a dar, tranquilo. Ahorita le voy a dar compartir pantalla. Me avisas, José Manuel, si logran ver que... Ahí está. Ahora sí se mira. ¿Sí? Dale, dale. Sí, ya. ¿Estamos bien ahí, José Manuel? No quieres Sí, ahí que... está, dale. Quiero agrandar, pero a ver si Dale. me permite. ¿Ahí? Sí, allí. Ok. Dale, dale. Está bien, miren, vamos a hablar de esta oportunidad, lo que es la química de combustión. Es importante que sepamos cómo es de que trabaja la parte teórica y poco a poco ahí les voy a ir dando más información para que ustedes la tengan claro. El cronograma está así de la siguiente manera. Recuerden que estos 2 días, especialmente 17 y 18 de agosto, vamos a trabajar lo que es la parte teórica, ¿ya? Y vamos a, a tomar en cuenta lo que es la parte del motor de combustión interna. Entonces, acá tenemos el proceso de combustión, preparación de la mezcla aire-combustible, resultado de combustión, principales controles de emisiones contaminantes, el analizador de gases como elementos de diagnóstico, compartimiento de gases de escape como factor de rendimiento y práctica general. Bueno, acá está, de esto vamos a hablar, miren, motor de combustión interna. El motor de combustión interna, si ustedes se dan cuenta, acá podemos ver los elementos internos, tenemos el pistón. Ustedes alcanzan a ver acá el cilindro, toda esta parte de acá es el cilindro, ¿ya? El bloque de cilindros. En la parte de la cabeza de cilindros tenemos lo que es las válvulas de admisión, válvulas de escape, ¿ya? Aquí está la de admisión donde entra combustible y aire. Está la válvula de admisión, está la bujía en el centro y está la válvula de escape, ¿ya? Entonces, esto, eh, en pocas palabras, José Manuel, y a los demás que están conectados, esto
es lo que se debe de realizar? Desarmar completamente el motor y medirlo y volverlo a armar. Ya, José Manuel, no es una idea a qué me refiero. O sea, tenés que desarmar todo el motor, solo que el motor hay que sacarlo del compartimiento del chasis, hay que dejarlo en un banco de trabajo y desarmar todo. ¿Ya? Limpiar todas sus piezas y para luego armar lo que es todas las piezas que están dañadas se reemplazan por nuevas. Ahí no hay de aquello decir voy a dejar los mismos anillos. No, ahí lo que tiene que hacer es si toda esta parte de lo que es los anillos, los pistones están dañados, se reemplazan por nuevos, se va a rectificar el bloque, se remanda al torno a rectificar. O sea, de todo esto vamos a platicar durante este módulo. Este módulo va a llegar hasta noviembre. Y después no sé porque me imagino que el siguiente año vamos a seguir con esto, porque del motor son como 300 horas, creo. Porque es muy extenso y para mí uno de los módulos más difíciles para poder ganar en la certificación es motores, porque se necesita más rapidez para trabajar, se necesita medir más piezas que las de caja de velocidades y hay que ser muy exactos en lo que se va a realizar en el diagnóstico. O sea, hay mucho por aprender, ¿ya? Entonces, ustedes saben que acá no nos podemos detener de decir, bueno, hasta que abran el país, vamos a seguir trabajando. O sea, seguimos trabajando en la parte teórica, pero en su momento ya tenemos contemplado que vamos a trabajar con la parte eh, práctica en el taller, porque ahí es donde se van a desempeñar todos y tienen que aprender a realizar todo lo que se le pide ahí. Bueno, vamos a continuar porque el tiempo es oro. Dice, ¿qué es el proceso de combustión? El proceso de combustión viene determinado principalmente por composición de la mezcla, convención de combustible líquido-gas, momento del encendido, longitud de salto de la chispa y energía de encendido. Mira pues, para que haya el proceso de combustión, se dice que tiene que haber una composición de la mezcla. ¿Cuál sería la composición de la mezcla? Tendría que ir aire y combustible, o sea, aire y gasolina. Entonces aquí ya nos habla de la conversión del combustible de líquido a gas. Recuerde de que el combustible, si ustedes se dan cuenta, es un líquido, pero al momento de ingresar a la cámara de combustión y hay un salto de chispa y está en el orden de encendido de que es, por decirlo, aparte del orden de encendido, eh, donde va la parte de los 4 tiempos del motor, pero iríamos en el tiempo de explosión. Ahí es donde el líquido ya es un gas, ya es un químico, ya es un explosivo, que al momento de llegar el salto de chispa de la bujía, hay una explosión. El momento de encendido igual, recuerden de que si no tenemos el sistema de encendido, jamás nos va a arrancar el vehículo, jamás va a haber una explosión. Pero en el momento de que sí hay un encendido, es donde hay una explosión y eso le podemos llamar potencia. Longitud del salto de la chispa, ya ustedes saben de que tenemos una bujía que ingresa ahí en la rosca de la culata y ahí está en su momento y en el orden de encendido hay salto de chispa y hay una explosión, hay potencia. Y la energía del encendido, que ya ustedes saben de que este encendido puede trabajar, si es sistema convencional, como a 20.000 voltios, de 18.000 a 20.000 voltios. Pero si es eh, encendido electrónico, nos va a elevar de 30 a 32.000 voltios. Ya, por eso es que ustedes saben que al momento de que, bueno, que ustedes ya hicieron esas pruebas en el banco de trabajo, que si uno agarra donde hay salto de chispa o hay una fuga de chispa y uno lo toca con las manos,
pega unos toques eléctricos, ¿no? Que hasta se le duerme la mano y se queda uno. Ay, qué energía más fuerte por lo mismo. Miren con cuántos voltios están trabajando la alta tensión. Combustión, miren, el proceso químico, reacción molecular, implica oxidación, moléculas de oxígeno reaccionando, producción de calor y luz, proceso rápido de oxidación química de las moléculas generando nuevas moléculas, dependen de las moléculas originales al inicio del proceso, calor y luz. Miren, lo que quiero que ustedes puedan entender en todo esto es de que cuando nosotros trabajamos en el motor gasolina, siempre hay que aplicar la medida de seguridad porque ahí se va a haber inflamación eh, y va a haber calentamiento y muchas cosas más, ¿ya? Pero a lo que quiero llegar es de que recuerden de que en todo esto que está en mi pantalla, es el combustible, ¿ya? El combustible. Y ustedes saben que es la gasolina y en la gasolina es donde tiene que estar todo esto para poder llegar a un salto de chispa y que haya una explosión, ¿ya? En la cámara de combustión. Entonces, por eso es que más adelante vamos a ver cuántas partes de aire entran y cuántas de combustible al momento que va a haber una explosión dentro del cilindro, ¿ya? Y acá está la parte, miren, de combustión de gasolina. Para que ocurra una combustión dentro del motor se necesita, escuchen bien, moléculas individuales de gasolina, gasolina en forma de gas, moléculas de oxígeno, 20% de oxígeno en el aire, proporción correcta. Perdón, hubo un problemita aquí. No se van a desesperar, ahorita ahí estamos. Sí se mira, José Manuel, perdón, aquí se me movió el cursor. No problema. Ahora sí, Bueno, ahora sí ya. entonces, mire pues, acá yo por eso que les estoy dando esta parte para que ustedes me entiendan cómo es de que trabaja el motor gasolina, porque después ya viene la demás información donde yo ya les voy a indicar cada una de las partes, cómo es de que trabaja, qué tipo de mediciones son las que se realizan, cuál es su función, ¿ya? Pero en este caso estamos hablando ahorita de la combustión de gasolina, porque recuerden de que si el vehículo de José Manuel no tiene combustible, no le va a arrancar. Y tampoco le puede colocar agua en vez de combustible, ¿verdad? Sino que tiene que ser de acuerdo a lo que se necesita. Entonces, como les decía, la proporción correcta de moléculas de oxígeno y gasolina, relación de vida genera falta de combustión incompleta, ¿ya? Entonces, espérenme, voy a minimizar esto acá, a ver si no se me... Ahí está. Dice relación de vida genera falta de combustión o combustión incompleta. Entonces, ¿qué quiere decir? Miren, lo que yo necesito que ustedes comprendan acá de que tiene que ingresar exactamente la cantidad de combustible y la cantidad de aire para... y el salto de chispa tiene que ser el correcto, ¿ya? Para que haya una buena combustión de gasolina. Les voy a decir más o menos cómo está esto. En muchas ocasiones a veces decimos rica mezcla. ¿Por qué? Porque está ingresando demasiada gasolina y no se está quemando en su totalidad. Gasolina cruda sale por el escape o por el tubo de escape. ¿Va? Cuando decimos pobre mezcla es que está entrando muy poca gasolina y el problema es de que el vehículo no desarrolla toda la fuerza que debe de realizar, ¿ya? Entonces, acá tiene que estar
así como lo dicen las especificaciones del fabricante, la cantidad, por ejemplo, si me dice que 14 partes de aire deben de ingresar por una gota de gasolina o por una parte de gasolina, eso tiene que ingresar. Recuerden de que antes se trabajaba con lo que es carburadores, y en esa parte quiero que ustedes me comprendan. Pero en el carburador siempre se miraba que no ingresaba la gasolina que necesitaba el vehículo para desarrollarse, o que consumía mucho combustible, y que la contaminación era más que la actual. Entonces, a raíz de todo eso fue que los fabricantes ya colocaron el full injection, ¿ya? Entonces, en esa inyección electrónica a gasolina ya trae inyectores, y el inyector, miren, pulveriza exactamente el combustible que necesita. Entonces ya, por eso es que ustedes pueden hacer las comparaciones. Si tenemos un vehículo carburado y un vehículo inyectado, full injection, que esté bien afinadito ambos motores, el que va a consumir más combustible es el carburado, y el que va a economizar combustible es el inyectado. Por eso que ahora muchos están contentos con tener un vehículo full injection, porque saben de que es económico. En el carburado, quiera que no, consume un poquito más, ¿ya? Y, pero tampoco le voy a decir de que solo porque es carburado no tiene fuerza, no funciona. Claro que funciona re bien. Acá tenemos un Toyota 22R carburado, modelo 86, y miren que para ir a Ixcán, sea con carga o sin carga, mis respetos, se va re bien, regresa re bien. Lo único que gasta, tal vez unos 2 galones más que el vehículo que es full injection, ya. Pero por lo mismo, ¿verdad? De que ya son motores que vinieron desde la agencia carburados, pero el full injection ya, de hecho, la tecnología ya trae sensores, ya trae la unidad de control electrónica, ya trae sus inyectores, y el momento de pulverizar el combustible es más exacto que el carburado, ¿ya? Pero, sin embargo, ambos vehículos funcionan bien, ¿no? Y créanme de que eso necesito también darles un pincelazo ahí de lo que es el carburador, porque recuerden que aquí con nosotros, en Varías, en el municipio de Varías, departamento de Huehuetenango, hay mucho vehículo todavía con carburador de modelos anteriores. Hablemos del Toyota que tiene motor F2F, 3F, trabaja con carburador. Podemos ver el Toyota 22R, trabaja con carburador, el de modelos, por ejemplo, del 80 al 86, 87, porque ya en el 88 y 90 ya vino el full injection. Y así podemos ver otros vehículos acá. Yo tuve la oportunidad de ver en el taller de Don Radinza. Estábamos hablando precisamente hoy. Él me decía, mire, yo acá tengo un carro moderno, pero que ya le colocaron carburador, o sea, le quitaron el full injection, le colocaron carburador. Entonces le decía, pero ya si un vehículo así ya no lo comprarían los jóvenes para su práctica, necesitamos un full injection. Ya aunque no arranque, de todas formas, pero que sí tenga todos estos sus componentes, porque necesitan hacerlos funcionar. Entonces, para que ustedes puedan ver que ahora la inyección electrónica es más exacta y economiza, y, y lo que va viendo contamina menos. Ahí está la clave, contamina menos, ¿ya? Entonces, por decirlo así, la combustión es más exacta en el full injection. Eso ya se comprobó. Pero si vamos a lo carburado, también ustedes lo pueden ver así, trabaja de esta forma. Lo único de que contamina un poquito más. Entonces ahí para que ustedes lo tengan en claro. Entonces seguimos con esto de que estamos viendo lo que es eh, el combustible y la combustión a gasolina. Estamos hablando de motores a gasolina.
Combustión de gasolina. ¿Para qué ocurre una combustión dentro de un motor? Se necesita, escuche bien, moléculas de oxígeno y de gasolina en contacto estrecho. O sea, en contacto estrecho es porque está dentro de un cilindro completamente cerrado. Las proporciones correctas no son suficientes, se necesita una mezcla eficiente. Generador de reacción, efecto generador de reacción química. ¿Qué necesitamos? Chispa, desprendimiento de calor, suficiente cantidad de moléculas de oxígeno y gasolina. Ok, acá está otro tips que les voy a dar. Miren, si nosotros queremos que ocurra esto que está en la pantalla dentro del cilindro de un motor de combustión interna, algo que exige mucho el fabricante y se los indico a ustedes es de que la temperatura del motor esté por lo menos a 82 grados centígrados de calentamiento para que, híjole, perdón, se me movió, para que al momento de que cae el combustible y el aire se consuma completamente y se aproveche el combustible. Así de sencillo. Les voy a dar un ejemplo. En ocasiones ha pasado de que muchos le quitan el termostato al vehículo. Y más adelante vamos a hablar del sistema de enfriamiento o de refrigeración. Pero vieran de que si nosotros le quitamos el termostato, entonces el vehículo tal vez solo va a llegar a calentar unos 25. Hablemos de acá con nosotros que es frío. Puede ser que llegue solo a 25, 35 grados centígrados. Entonces, ¿qué va a pasar? El combustible ingresa, pero no se alcanza a quemar todo. Entonces, hay parte que sale por el tubo de escape. Entonces, no se está aprovechando. Pero si en un vehículo que tiene su termostato, se aprovecha completamente el combustible, ¿ya? Entonces, de repente les va a pasar a ustedes de que va a llegar el cliente y va a decir, mire, viera que mi vehículo antes tenía más potencia y el gasto era menos. Pero ocurrió una situación de que me calentaba demasiado y entonces le quitaron el termostato. Miren, ahí está la clave. El por qué el cliente ahora se está quejando de que consume más combustible y que la potencia o perdió potencia. Le quitaron el termostato. Entonces ahí lo que pasó es que no se está aprovechando completamente el combustible y por eso es que está sucediendo eso. Entonces, ¿qué es lo que debemos de realizar? Es lo siguiente, verificar todo el sistema de refrigeración. O sea, cuando hablamos de refrigeración es del refrigerante, o sea, del radiador, del ventilador, de las mangueras, y que no haya nada obstruido. Y algo que tienen que tener en claro es de que el radiador esté bien limpio, porque eso es lo que se necesita que en un vehículo se pueda tener el radiador en buenas condiciones al momento de que tenga su termostato. Ya, entonces es una clave que ustedes pueden tener que si esto que ustedes miran en pantalla no está ocurriendo, eh, por decirlo correctamente, en el cilindro, hay que ir primero a lo que es el termostato, jóvenes, ¿ya? Porque si en el ustedes le quitan el termostato, ya saben qué es lo que va a pasar. Entonces, eso es un tips que a ustedes les va a ayudar para que suceda lo que está acá. Miren, acá está claramente donde dice que hay un salto de chispa y un desprendimiento de calor. Entonces, el salto de chispa lo va a dar la bujía, mientras que el desprendimiento de calor tiene que estar el motor a 82 grados centígrados, ¿ya? De repente muchos van a decir, no, pero es que, mire, 10 minutos lleva mi vehículo estar arrancado acá y está bien caliente el motor, déjelo. El motor tiene que mantener los 82 grados centígrados. Ahora, si en la aguja del indicador le está aumentando demasiado, entonces ahí sí hay problemas, ¿ya? Y hay que verificar cuál es el problema. Pero lo que se ha dicho es de que no le quiten el termostato al vehículo. Si está calentando demasiado, hay que ver cuál es el problema. De repente el termostato ya no está funcionando, hay que reemplazarlo por un nuevo. De repente ya le reemplacé nuevo y sigue el calentamiento, pues hay que ver que el radiador o la bomba de agua
Hay tantas cosas que ustedes van a ir aprendiendo al momento de poder corregir el problema, ¿ya? Se me ocurre algo. José Manuel repararon el motor, o sea, le hicieron overhaul al motor. Vale. Si él ve que está consumiendo demasiado, entonces, ¿qué tiene que hacer? Colocar el termostato. Pero para colocar el termostato hay que verificar que el radiador esté bien limpio, o de repente el radiador ya no está bueno, pues se reemplaza por un nuevo, que las mangueras estén en buenas condiciones, que la bomba de agua esté en buenas condiciones, se le coloca su antifreezer, que le llamamos su anticongelante, y, y su termostato, y que se mantenga a 82 grados el motor, no importa, porque ahí el fabricante dice que todos los componentes del motor de combustión interna tienen la capacidad para poder mantener esa temperatura. Entonces así ya va a poder tener todo lo que está en la pantalla y va a funcionar bien. Aquí símbolos químicos de los elementos dentro de la reacción química está el oxígeno, que es el, el 0 y el 2. Podemos decir la O y el 2, miren, que es el oxígeno, el nitrógeno, la N2, que así se va abreviando, hidrógeno H, la C el carbono y la S azufre. Y acá ustedes van a ver, miren, ya ustedes saben que el oxígeno, ay, perdón, oxígeno, vamos a ver si hay acá, eh, el nitrógeno, vamos a ver, hidrógeno, está la H, correcto, hidrógeno, la C es carbono. Entonces acá miren en esta ilustración de la molécula hidrocarburo heptano hay lo que es hidrógeno y lo que es carbono. Vale, seguimos viendo. Y miren la combustión perfecta. Acá está. ¿Eh? ¿Cómo sería hidrógeno más carbono más el hot es caliente o el calentamiento es lo que yo les decía? Por eso es importante que el motor se mantenga a 82 grados centígrados. Y una de las piezas más importantes ahí para que esto ocurra es el termostato. ¿Ya? Yo he tenido eh, lo que es la experiencia de que hay vehículos que si usted les quita el termostato, le calienta demasiado. ¿Ya? El termostato hace una función especial en esos vehículos, más los que traen bloques de cilindros de aluminio. Entonces, si se coloca el termostato es porque el fabricante dijo, este termostato tiene que llevarlo para que trabaje todo el sistema de combustión en perfectas condiciones. Y acá tenemos una, miren, fórmula de combustión perfecta, está oxígeno, está lo que es ¿cuál era el otro? Vamos a ver, para que no se nos vamos a perdernos. Está oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, carbono y azufre. Va, entonces vamos. Tenemos oxígeno, nitrógeno, carbono, hidrógeno. Miren, tenemos oxígeno más, nitrógeno más, carbono, hidrógeno mayor a carbono, oxígeno más, hidrógeno, oxígeno más calor. Y ahí nos dicen las fórmulas de combustión imperfecta, mezcla rica y mezcla pobre, ¿ya? Entonces, para tener una combustión perfecta es esta fórmula. Pero también recuerden de que tenemos, puede ser que hay mezcla rica y hay mezcla pobre. Entonces, a la combustión perfecta tiene que estar acá, ¿ya? Por eso es que ustedes a veces van a
Profe Abel salió a... ¿Qué pasó, profe? Se fue la señal aquí en la computadora, perdón. No sé si se dieron cuenta, pero se fue la señal y me quedé hablando solo. Ahí me avisan si pueden ver mi pantalla para... Ahora sí, se mira, profe, se mira. Ah, bueno. Entonces les decía de que cuando ustedes van a escuchar mezcla rica es porque está consumiendo, o sea, está ingresando mucho combustible y no se está quemando en su totalidad. Mezcla pobre que está llegando muy poquito combustible y se nota pues de que no desarrolla toda la fuerza del vehículo. Les voy a decir algo así. Por ejemplo, si yo tengo un vehículo carburado del modelo 86, si yo en la baja le coloco 135 de, de lo que es en la alta y en la baja le coloco 100, ¿qué va a pasar ahí? Que la mezcla va a ser muy rica. Entonces yo lo que hago en estos carburadores es de que le dejo 110 en, en la aguja porque el Toyota 22R carburado trae una aguja. La que viene en la alta ya es fija. Ahora la que viene en la baja sí se puede reemplazar. Y ahí usted lo reemplaza. Para mí, para que funcione en la combustión perfecta es 110. ¿Ya? Esa numeración tiene que tener la aguja. Y mire, les funciona re bien. El gasto de combustible se economiza, fuerza, tiene su potencia, desplazamiento, ¿ya? Pero si yo le voy a reducir y lo voy a colocar a 85, me va a quedar muy pobre, entonces ahí es donde no desarrolla todo el vehículo y pierde fuerza o potencia, ¿ya? Para que ustedes puedan entender la mezcla rica y mezcla pobre. Y acá tenemos la preparación de mezcla de aire y combustible, vehículos carburados, escuche bien, pilas, mezcla aire y combustible dentro del colector de admisión. Vean pues. Y vehículos inyectados multipunto, solo aire dentro del colector de admisión, el combustible se inyecta sobre la válvula. Centralizada, mezcla aire y combustible dentro del colector de la admisión, similar al carburado, más eficiente y dosificación de combustible. Hablemos de los inyectados y carburados, ¿ya? Entonces, en la parte de los vehículos carburados, ahí es donde va a llegar mezcla aire-combustible, o sea, aire y gasolina, va a ingresar, o sea, está en el carburador del carburador, va a gotear hacia el colector de admisión, luego entra a la válvula de admisión e ingresa a lo que es la cámara de combustión, o sea, encima de la válvula, abre la válvula y entra encima de la cabeza del pistón. Va. Si vamos a los vehículos inyectados, ya dice que solo aire dentro del colector de admisión, solo aire va a ingresar. El combustible se inyecta sobre la válvula central, sobre la válvula, ¿ya? ¿Qué quiere decir? De que el inyector entra por el colector de admisión y queda por encima de la válvula, o sea, y entonces al momento de que pulveriza, la válvula abre e ingresa el combustible, ¿ya? Y, y acá, permítame, acá tenemos la mezcla aire-combustible dentro del colector de admisión. Mezcla aire-combustible dentro de, de lo que es el colector de admisión. Dice que es similar al carburador, más eficiencia en dosificación del combustible, pero hablemos de que acá con nosotros los que más hemos eh, visto es carburados e inyectados. Motores de combustión interna, su sistema de inyección, carburado e inyectados. Vamos a continuar.
La mezcla de aire y combustible, su relación, miren. La relación ideal de aire-combustible es 14.7. Miren, 14.7, 2.1 por peso. Y entonces, ¿qué quiere decir? 14.7 partes de aire por una de combustible. Eso es lo que yo les decía anteriormente. Miren, 14.7 de aire por una de combustible. Así dice que es la relación ideal de aire-combustible. Entonces acá, miren, nos habla de que son 10.000 litros de aire por una de combustible por volumen. Entonces, o sea, ahora ustedes pueden entender de que a veces ignoramos lo del filtro de aire, ¿ya? Lo ignoramos. Ya dicen, filtro de aire ya tiene 1, 2, 3 años ahí sigue funcionando. No, el filtro de aire cada 3.000 kilómetros hay que reemplazarlo. Porque recuerden que si usted está obstruido, el filtro de aire no va a ingresar el aire suficiente hacia el motor. Y si no ingresa el aire, o sea, si no entran esas 14.7 partes de aire, el motor no va a funcionar correctamente, ¿ya? ¿Sabe cómo va a funcionar? Es como cuando usted lo ponen a correr y tiene tapada la nariz, ¿ya? Cuando esto sucede, lo mismo sucede con los vehículos. Entonces, a veces alguien dice, bueno, le quitamos el filtro de aire, le quita el filtro de aire y ahí ya funciona. Pero tampoco es correcto andarlo sin filtro de aire porque si no, todas las partículas del medio ambiente ingresan por la cámara, a la cámara de combustión y toda esa parte arenosa le sirve como lija y se desgastan más rápido los anillos. ¿Ya? Entonces, para que ustedes tengan una idea de la relación de combustible que trabaja un motor de combustión interna, hablemos de uno de 4 cilindros. Y acá dice mezcla aire combustible, la relación lambda. Miren, acá están las 14 partes de aire por una de combustible. Entonces, observen acá, exceso de aire es mezcla pobre. Escuche bien. Exceso de combustible, mezcla rica, lo que yo les decía anteriormente de que si miren, la mezcla pobre es de que está ingresando demasiado aire, pero de combustible muy poco. Es lo que yo le decía que un carburador, si usted va a regular las agujas, pero y si es exceso de combustible, esa es mezcla rica, o sea, está ingresando el aire que dice el fabricante, pero el exceso de combustible que yo tal vez coloque una aguja de 150, ¿ya? Un número de 150, entonces ahí va a haber mezcla rica, entonces la mezcla perfecta, 110. Si hablamos, se los digo en 22R porque es el que más se trabaja acá. Si vamos al Land Cruiser que es 2F, déjenlo en 130. Esa es la que, miren, queda anillo al dedo para esos carburadores que son de motores de 6 cilindros. En la aguja 130 o a más 135 y aunque algunos le bajan a 125, pero eh, pierde un poquito de potencia, entonces dejémoslo en 130, 135 que va a trabajar bien. Y si no me creen, yo tengo unos carburadores de motores 2F Land Cruiser de 6 cilindros en el taller y ahí lo vamos a comprobar si les estoy hablando casacas o les estoy diciendo la verdad. Y acá está una curva de rendimiento de las emisiones. Esto después yo se los voy a explicar que necesitamos avanzar. Yo se lo voy a explicar bien cuánto tiene que trabajar esta tabla. Bueno, vamos a la mezcla aire-combustible. Resultados de una buena mezcla. Máxima potencia del motor, buen compartimiento de marcha, menor consumo de combustible, mínima emisión de gases contaminantes. La combustión completa es posible en un motor. Vale, mire pues. Acá los resultados de una buena mezcla, miren. La potencia, que es la fuerza. El comportamiento en marcha, o sea, va a acelerar bien y se va a desplazar. Y el menor consumo de combustible, ¿ya? Miren, no es si yo tengo un vehículo con motor de 6 cilindros y un vehículo con motor de 8 cilindros y necesito llevar, hablemos de 35 quintales de cemento.
y lo voy a llevar, los puedo llevar tanto en el Land Cruiser como el Ford de 8 cilindros. Entonces, ¿qué vehículo me voy a llevar? En el caso mío, me llevo el de 6 cilindros porque me va a gastar menos y lleva la misma carga, ¿ya? Entonces, eso es lo que muchos van viendo si hablamos también de consumo de combustible, pero recuerden de que tiene que estar bien afinado el vehículo, ¿ya? Entonces, el de V8, claro, va a gastar un poquito más, pero es por el tamaño del motor, por la cantidad de cilindros y pistones que tiene. Acá está la otra parte que les decía, la emisión de gases contaminantes. Por eso es que el carburador se quedó y ahora tienen el full injection porque la emisión de gases disminuyó y menos contaminación. Y la combustión completa es posible en un motor. Mezcla aire-combustible, situaciones de carga, arranque en frío, arranque caliente, marcha en fase de calentamiento, ralentí, aceleración, carga parcial y carga plena. Va. Arranca en frío, sabe usted, el momento que usted va a arrancar el vehículo. Hoy lo estaciona, mañana temprano lo va a arrancar. Va, tiene que estar al estartazo. Ese es el arranque frío. Arranca en caliente, de que ya están los 82 grados centígrados, desarrolle bien, acelere bien, funcione en buenas condiciones. En marcha, en fase de calentamiento, igual. O sea, tiene que responder el vehículo estando desde el momento que ya está en sus 82 grados porque necesitamos desplazarnos. Y el ralentí, ¿qué quiere decir? El ralentí es de que usted llega al semáforo neutro y deja de acelerar y solo frena y el vehículo se queda en ralentí, ¿ya? Aceleración es que usted acelera. Usted acelera el pedal y ni modo, tiene que responder el vehículo, ¿verdad? Y si vamos a carga parciales, de que usted lo tiene en ralentí, pero va acelerando, ya va acelerando. Carga plena es que usted acelera a fondo. Hablemos de que carga parcial es que usted va acelerando a la mitad. Carga plena es de que usted acelera, le pisa el pedal, ¿verdad? Entonces, esto es lo que les tenían preparados, jóvenes. Vamos a continuar con esto, no se preocupen. No sé si tienen algunas preguntas, pues yo con gusto se las puedo responder. ¿Aló? Profe, Sí, yo, dime, te escucho. sobre el termostato, Ujú. si no lo tenemos, ¿qué los fallas tiene? Te va a consumir más combustible y Ajá. no te va a desarrollar toda la fuerza que debe desarrollar el vehículo. Eso está comprobado, ¿ya? ¿Sabes por qué? Y si, y si tenemos, Dime, si y no si lo tenés, tenemos el termostato, o se sea, si lo pide, tenemos, ajá, se pide por medio del modelo del vehículo. oh, ya. Ajá. Entonces, Pero recordad de que entonces, antes, por ejemplo, tu carro ahorita tiene empaque culata nuevo, tiene todo nuevo, me imagino que hasta la bomba de agua está nueva. Entonces lo único que tenés que tener cuidado es de que las mangueras estén en buenas condiciones, que no estén rajadas, agrietadas y que el radiador esté limpio, pero no por decirlo que lo vas a limpiar bien con jabón por fuera, ya está limpio, no, es internamente. Entonces hay que ver que esté bien limpio interno, que no va a estar tapado y si está roto, ya tiene fugas de agua y como son de plástico, reemplazarlo por un nuevo o un usado que esté en buenas condiciones de una importadora. Esa es mi ya. recomendación que te hago antes de colocar el termostato. Pero como mi auto, como mi carrito, no Ajá. tiene termostato. Entonces, Ese, primero revisar lo que te digo, que esté, mira, la parte fundamental es que el sí, radiador esté en buenas condiciones. ¿Ya? sí, El el radiador. radiador está nuevo, Ah, radiador entonces está sí, nuevo. entonces solo buscar las mangueras que sí estén, que sí te van a funcionar y colocarle termostato y Ah, me contás, te va a sí, funcionar re bien. Hay que el ventilador funcione perfecto. sí, Ajá. eso sí está funcionando perfecto. Y las mangueras también están nuevas. Ah, Entonces ya entonces solo solo, mi termostato, ya solo su solo el termostato, termostato. pedilo ahí con Ronnie, ahí el que está ahí pegado a lo que es la cancha Don Goyo.
cancha sintética Don Goyo, ahí en el centro. Ahí está el Ronnie, te puede pedir, de acuerdo, le mostras el carrito y todo, el motor y todo, y le colocas tu termostato y te va a quedar bueno. Ah, ya, está. Y lo probás acá, en la ciudad, lo probás antes de llevarlo a un camino largo. Hay que ver que funcione bien, funciona bien. Ah, y el otro, José Manuel, que el tapón del radiador esté nuevo. ¿El tapón de qué? Del radiador, porque a veces los tapones del radiador ya están demasiado desgastados y escapan agua y también te calienta. A mí me sucedió con una Land Cruiser. El radiador No, lo mandé a destaparse, lo arreglaron, lo reconstruyeron, quedó excelente y todo. Y no encontré tapón nuevo. Le dejé el mismo y me calentó. sí. De ahí de Huehuetenango hacia Chantla hasta los Cuchumatanes me calentó. Y yo, la gran del radiador no quedó bueno. Y total de que a puro jaloncito logré venir a Varías y acá le cambié el tapón del radiador. Dije, voy a hacer la prueba. Me lo llevé otra vez a Huehue. Calidad. Y hasta la fecha no calienta. O sea, el radiador, ese tapón es muy importante. Pues ya. Ajá. Y, y Entonces, las formas de oxígeno, los carbones, toda la onda va. Pero ¿cómo se puede ver con escáner o así? Como te dijera ahorita. Se me fue la onda, va. Pero ¿cómo se puede ver las fórmulas de las cuántos formas, oxígenos? Sí. esas si tenés que hacerlas estilo JR, ¿ya? O sea, en tu JR. cuaderno y todo, porque si te vas, bueno, de hecho, yo les voy a enseñar, les voy a dar unos ejercicios cómo sacar la relación de compresión, cómo sacar la cilindrada, cómo sacar lo que es el cilindrada total y cómo también poder obtener lo que es se me va, pero hay otra, no me recuerdo bien, pero sí son cuatro ejercicios que se hacen, pero estilo JR. Oye, pero Ajá. como te dijera, ¿cómo podemos saber si son, como dijiste, 18 que son pobre, Si algo tiene así? mezcla rica, mezcla pobre o mezcla Ah, perfecta, ¿cómo eso, sabemos? mira, si querés hacer una prueba sencilla en el tubo de escape, si en el tubo de escape te arden los ojos y se ve que es muy tóxico el humo, rica mezcla. Y si vos mirás de que el vehículo, pues, vas al tubo de escape y se ve como que el vehículo no empareja como debe de ser, o sea, no queda bien finito, es porque tiene mezcla pobre. Pero, si en dado caso, si te logra eh, funcionar bien y está todo excelente, está en su combustión perfecta. Oh, ya, ya. Es Ajá. solo, profe, Pero ya te dije, tengo si querés hacer lo de las fórmulas estilo JR, o sea, no te lo dudas. va a hacer el scanner ni te lo va a hacer por acto de magia, no que hay que trabajarlo en un cuadro. Entonces ahí estamos. Gracias por haberse conectado a esta plataforma, jóvenes. De verdad, que Dios los bendiga.